Muy buen día, licenciado Sontay. Mi nombre es Paola Melissa Villatoro Requena. El día de hoy vengo a presentar, como parte del requerimiento de Derecho Mercantil 3, mi trabajo de investigación de los contratos. Este proyecto es sobre los contratos atípicos, el trabajo de pool aeronáutico. Vamos a comenzar con la definición legal de contrato. Vemos regulado en nuestro Código Civil, en el 1517, que es un contrato y nos dice que es un acuerdo cuando dos o más personas convienen entre sí crear, modificar y extinguir obligaciones. Acá podemos ver la definición la definición doctrinaria de contrato, donde dice que es una declaración o declaraciones de voluntad privada. Es privada porque se da entre particulares, encaminada a conseguir un fin práctico a los que el ordenamiento, bien por sí o en unión con otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas. Eso es lo que nos dice la definición doctrinaria de contrato. Ahora, la sociedad ha ido evolucionando y a raíz de ir existiendo más tecnología, tanto a nivel aéreo como espacial, hemos ido creando normativa jurídica y así se ha ido formando el derecho aeronáutico. Vemos acá que el derecho aeronáutico es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado. Podría poner de ejemplo normas de derecho público y privado, la relación que se da para lograr permisos para entrar y salir del país las aeronaves, también como el funcionamiento de los aeropuertos, los locales para funcionar, quién es la entidad encargada de regular el tráfico aéreo y toda esta normativa. También el Código de Bustamante, que ayuda mucho el derecho internacional privado, y toda esta normativa que se ha ido creando a través de que la sociedad evoluciona. Entonces, vemos que es de derecho público y privado, de orden interno e internacional, y que rige las instituciones relacionadas relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica y modificadas por ella, ¿sí? Entonces, a raíz de esta necesidad del derecho aeronáutico, podemos ver muy íntimamente lo que es el contrato de pool aeronáutico. Como contrato de pool aeronáutico, pues voy a tomar esta definición, que es un contrato atípico mercantil en el cual dos entidades del tráfico aéreo explotan las mismas o diferentes rutas, se intercambian acciones para participar en pérdidas o ganancias de cada una y para ordenar las rutas del tráfico que explotan. Es por ello que en el contrato de pool podemos definir horarios, las diferentes relaciones de los pasajeros, carga, paquetería, todas las relaciones que están entre empresas aéreas, y todo este tipo de relaciones son las que nos pueden servir para, pues, poder determinar los contratos de pool aeronáutico. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que las partes deben de estar en paridad, en situación de equidad, porque al no haber equidad de beneficios, podríamos estar cayendo en un contrato de adhesión. Entonces ahí podríamos caer en que el contrato pues lo puedan poner como redarguirlo de nulidad, porque al final no es el objetivo. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esta parte en cuanto a que el contrato de pool aeronáutico, las partes deben de estar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, vemos
que el contrato de pool tiene unas características. Es comercial, se da entre comerciantes, es consensual, tiene que haber consentimiento de las partes, como lo dice el 1518 de nuestro Código Civil. No es formal, es poco formalista. Al no estar nominado, pues no hay tantas formalidades y hay que aplicar supletoriamente las que tenemos en nuestra legislación. Lo vamos a hablar más adelante. Bilateral o multilateral. Puede haber dos partes o varias partes. Es a título oneroso, conmutativo, principal. No depende de ningún otro, ¿sí? Innominado, porque no aparece en nuestra legislación, por ende también es atípico. Mixto o complejo, en el entendido que contiene elementos propios o también tiene elementos de distintos contratos, que por lo mismo, al ser innominado o atípico, pues surge esa mezcla para poder darle una forma legal. Ahora, en nuestra legislación, el contrato de pool no se haya regulado específicamente en ningún texto legal, ni se menciona el mismo. Este contrato está llevado a cabo por empresas generalmente de forma escrita, ¿sí? Aunque la doctrina no exige. Vamos a ver más adelante un poco más a detalle pues, cómo es que se forma. También tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar realizando contratos de pool aeronáutico la legislación interna específica. Tenemos también la ley de aviación, y en estos artículos que ustedes pueden ver en mi pantalla, el 52, 53, 54, en todos estos artículos, lo que vemos es regulado la inmovilización, vemos en cuanto al flatamiento, el intercambio de aeronaves, el arrendamiento de aeronaves. Toda esa información nos sirve para nuestros contratos de aviación. De hecho, pues en nuestras conclusiones considero muy importante que debería de, pues, tipificarse, debería de pasar a ser anominado. Eso facilitaría bastante. Pero, pues eso lo veremos en las conclusiones. Ahora bien, la regulación legal nos dice que debemos de utilizar nuestro código nuestro código de comercio, pues ya que el pool aeronáutico regula relaciones comerciales, pero supletoriamente usamos el Código Civil. Y acá dice que se puede celebrar en escritura pública, expresar un plazo de duración del contrato, el campo de duración, la participación de cada una de las empresas, la participación de los resultados económicos y las condiciones intrínsecas. Por último, la aceptación del contrato. Las leyes aplicables, la jurisdicción, competencia, los sometimientos de cada jurisdicción específica y todas estas cosas también nos podemos ayudar mucho con el derecho internacional privado, ¿sí? Que nos habla bastante de las competencias a aplicar en casos concretos. Pero en cuanto a la regulación internacional, vemos que en la Convención de Chicago, en estos artículos 77, 78, 79, también vemos regulada normativa jurídica en la materia. Podemos ver organización y explotaciones conjuntas autorizadas, también acuerdos y arreglos aeronáuticos, controversias e incumplimientos aeronáuticos. Eso lo podemos ver también en la Convención de Chicago. Y apoyarnos de toda la legislación para poder redactar y hacer que nuestro contrato contenga todo en norma, que esté en ley, para que así sea válido y útil para los requirentes, ¿verdad? Personales. Entidad dedicada a la explotación de tráfico aéreo. Estos son los elementos. Personales, empresas dedicadas al tráfico aéreo. Reales van a ser las acciones de distribución del tráfico aéreo, lo que mencionábamos, todo lo que sea de utilidad para poder minimizar costos, para poder tener beneficios. No siempre van a ser de dinero los beneficios, pero sí ayuda a que las aerolíneas se puedan apalancar y evitar competencia desleal y ayudarse mutuamente para así poder generar más. Y pocos formales, libertad de forma. Entonces, las compañías de aviación deciden celebrar un contrato de pool aeronáutico, deben observarse los siguientes pasos a seguir.
las empresas son las que prestan los servicios de transporte aéreos y hay rutas establecidas y tomar en cuenta el equipo. Todas estas son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder redactar o cumplir con un contrato de pool aeronáutico. Bien. En cuanto al derecho comparado de América Latina, encontramos el reglamento aeronáutico latinoamericano. Ahí podemos ver información que nos permita redactar de forma adecuada nuestros contratos de pool. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Primero, pues para el contrato tenemos a dos requerentes. Uno es una empresa de aviación y otro es una compañía de aviación y el otro es un consorcio de aerolíneas. Ambos tienen sus representantes, ¿verdad? Que se apersonan a solicitar un contrato de pool aeronáutico regidos por las siguientes cláusulas: cláusulas del lugar de trabajo, cláusulas de las funciones, cláusulas de los elementos del trabajo, obligaciones de los contratados, ¿verdad? Término del contrato. Asimismo, vemos cómo se estipulan los horarios y la prórroga. La prórroga del contrato dice que debe de ser 30 días antes del vencimiento si queremos cancelarlo, o se tomará por el mismo periodo de que se inició. En este ejemplo que está acá, se está contratando por 15 años con el pool. Si las personas no notifican 30 días antes de su término, pues se va a dar por el mismo plazo, ¿sí? Y luego acá tenemos marcado: se ordena pase al organismo judicial por medio del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas para su autorización. Entonces hay que tomar en cuenta todos los detalles y las entidades que deben de autorizar nuestros contratos de pool, y siempre va a depender de qué es el contenido del contrato y el objetivo. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar que para solventar estas situaciones, las compañías aéreas han visto en la necesidad de recurrir a la aparición de este tipo comercial, que les permita seguir viviendo en vida económica y jurídica aplicando la combinación y vinculación de sus negocios de distintas maneras y de diferentes tipos. Esto ayuda a las empresas a minimizar costos, a poder apalancarse, a evitar competencia desleal, a trabajar en equipo para lograr así beneficios en común. También podemos afirmar que en consecuencia son elementos esenciales del contrato de pool aeronáutico, una forma de colaboración interempresaria. Por su medio, dos o más líneas aéreas realizan actividades aeronáuticas en forma en conjunto. Con el resultado de la colaboración se forma un fondo en común. La participación y los beneficios y pérdidas reportadas por dicha actividad son sin las cuales no estaríamos en las presencias de un verdadero contrato de pool. Ahora, considero que ante la ausencia de un tipo de contrato como tal, a veces pues crea un poco de incertidumbre. Sí sería pues muy útil, debido a que la población en general cada vez es más la demanda, cada vez es más la necesidad, y por ende sí es importante tipificarlo, tener claro en los parámetros a seguir y no incurrir en errores como por ejemplo, que haya desigualdad entre las partes y que ya no se convierta en un contrato de pool, por ejemplo, que se convierta en un contrato de adhesión. Entonces, al ayudarnos al tener un ordenamiento donde nos den los requerimientos, pues sería mucho más fácil y evitar así cualquier confusión. Eso es el análisis que yo he logrado interpretar. Esa es la información que tengo para el día de hoy. Así que en espera de sus comentarios, muy buena tarde y nos vemos, licenciada. Gracias.